amarilla. El agujero apareció en la mina Alcaparrosa, que es parte de la mina Candelaria, y por esto mismo aún se investiga si su aparición tiene que ver con trabajos mineros. Nos preocupa, ya que es un temor que hemos tenido siempre como comunidad, el hecho de estar rodeados de yacimientos mineros y trabajos subterráneos bajo nuestra comuna, expresó Cristóbal Zúñiga, alcalde de Tierra Amarilla, quien agregó que sigue activo, sigue en crecimiento, y es algo que no se había visto en nuestra comunidad. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. El invierno 2022 no podía sonar de otra manera. Ponemos en el aire lo mejor. Sonamos con canciones que la rompen. Ya seguimos con más. Onda Latina, AM 1010. Inicio espacio publicitario. Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Invierno 22. La estación que vos elegís. Onda Latina, AM 1010. Tu radio, la mejor estación. Suenan las canciones que más te gustan. Onda Latina, AM 1010. Estamos en Play Store y en App Store como AM 1010. Onda Latina. Estamos haciendo el mejor invierno. Invierno 2022. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llámanos al 0800-999-3722 o encontranos en Facebook, Instagram o Twitter como @DefensoríaCava. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Guía Urbana. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, lo tenés acá. Guía Urbana. Invierno 22. Volvimos. Onda Latina, AM 1010. Fin espacio publicitario. Todos los jueves, de 16 a 17 horas, escuchá Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. ¡Marichi, güey! ¡Mari, Peñi! ¡Mari! ¡Con Puché! Mari, con Palú, con Puché. ¿Tato, estás en... ¿Tato? Hola, ¿cómo andan? Mari, desde Bahía Blanca y desde Arrecife. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno,
Tato Ceruolo, ¿no? Ciraudo. Desde Bahía Blanca, es un productor de radio y televisión, tiene su programa en LU3 Radio Bahía Blanca, AM 1080. Y bueno, vamos a conversar. Déjenme, y tenemos también a Jorge Domine, Omar Jorge Domine, Loncolov de Arrecife, de la comunidad mapuche de Arrecife, un gran amigo, un gran peñi, un hombre culto. Hola, Mari Jorge. Mari, Penny. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Kumay, bien. Excelente. Bueno, y enseguida nomás nos va a llamar desde México Instiminsky. Es un profesor, es un herbolario, es alguien que se dedica a la medicina de plantas sagradas y vamos a compartir la primera hora nosotros tres. ¿Qué les parece? Pero espectacular. Un gusto poder escucharlos. Tato, bueno, la llegada mía a Bahía Blanca fue gracias a Gustavo Marín y a Pablito Vega y tuvimos una linda charla con respecto a un proyecto de Argentinísima Satelital en Bahía Blanca. ¿Qué te pareció? Muy lindo, contento, mucha expectativa. Así que, bueno, al menos nos conocimos, ya tenemos más o menos una idea de lo que pretendemos. Así que nada, ahora hay que ponerse a trabajar y bueno, Dios quiera que sea pronto, que nos podamos encontrar con la gente de Bahía Blanca, la zona, a través de mi programa radial y por supuesto la predisposición de Argentinísima Satelital para estar en nuestra ciudad y conocer también mucho más de nuestra historia, ¿no? Hay un tema importante ahí, porque estamos hablando con un comunicador social, un trabajador, un hombre solidario. Contame un poquito toda tu actividad a través de tu programa. Mi programa en el mes de noviembre está cumpliendo 22 años. Resistiendo es el nombre del programa y estoy cumpliendo 25 años de radio. Así que bueno, 22 años ininterrumpidos con experiencia en radio y televisión. Así que es un programa en el cual le damos mucho hincapié a las peñas y intérpretes de Bahía Blanca y la zona y a toda lo que tenga que ver lo cultural con todo lo nuestro. Así que muy contento de estar estos 22 años al aire y estos últimos 4 años en LU3, como bien decía vos, LU3 AM 1080, los domingos de 10 a 13 horas. Estamos muy vinculados con todo lo que tiene que ver espectáculos, intérpretes, hemos tenido la experiencia de estar en festivales, tuve la experiencia de haber estado en Cosquín, así que algo muy lindo que queremos darlo a conocer, es decir, lo que a mí me enseñaron, lo que uno humildemente aprendió, también poder darle una mano a aquellos que lo hicieron conmigo. Tato, te hago una pregunta. ¿Qué músico Pablo Vega, no? Pablito es uno de los, a mi criterio, uno de los muy buenos percusionistas que tenemos en la ciudad. Y bueno, y también ahora su hijo, que también es un muy buen guitarrista, compositor, arreglador. Así que, y así como Pablito y como su hijo, muchos intérpretes que iremos conociendo seguramente con el correr del tiempo, que bien valen la pena apoyar, y nosotros lo hacemos desde nuestro programa con los intérpretes en vivo inclusive. Bueno, quiero contarles que a las 30 va a salir desde La Pampa el gran jefe Ulmen Butatoki Lonco de Lonco, Pedro Coria, que es de Parera, allí en la provincia de La Pampa, y bueno, nos va a hablar mucho de la actividad que tiene sobre la Confederación de Loncos de La Pampa, y bueno, y tenemos ahí arriba del monitor, lo tengo yo acá en pantalla en el piso, a Jorge Dominé, que es un gran trabajador social también, que ha llevado mucha ayuda a los hombres y mujeres, la Peñis, la Mienes, Pichizomó, Pichi Buentrú,
papá y fuchá de allá del norte nuestro. Jorge, contame un poquito tu trabajo allí en Arrecife y cómo está la cultura que la venís desarrollando en magnitud. Bueno, venimos trabajando bien, despacito, inculcando la cultura nuestra de los pueblos originarios. No solamente las comunidades mapuches, sino de todo el país. Bueno, estamos de nuevo, después de este problema que tuvimos con la pandemia, de nuevo organizándonos por el tema de los viajes solidarios. Llevar allá al norte mercadería, juguetes, ropa y bueno, lo que haga falta. Y nosotros acá estamos trabajando con División de Cultura, con gente que poco a poco se van haciendo de lo que estamos haciendo porque era desconocido. Bueno, están tomando conciencia mucho. Se ha hecho acá incluso el pibe mío tiene un equipo de canoa, la cual estamos limpiando el río cada tanto, 1 o 2 veces al año. El otro día fuimos 60 canoas. Se juntó del río basura, desgraciadamente siempre hay quien tira, y bueno, nosotros estamos para juntarla. Si juntamos más de 3.000 kilos de basura, y con el apoyo de la municipalidad, con un batán, y se empezó. Bueno, todo eso tiene que ver una cosa con otra. El cuidado de las plantas. Ahora vamos a hacer, el domingo hacemos la ceremonia ancestral de la Madre Tierra, de la Pachamama, siempre en el predio de los pueblos originarios. ¡Mariche! Esto es una pifilca, Tato, es una pifilca, un instrumento del pueblo mapuche. Adelante, Jorge. Están cada vez más interesados. Bueno, están tomando conciencia, más que nada de la juventud. Ya te digo que con las canoas hacemos más o menos 12, 15, 20 kilómetros por el río, juntándolo y lo limpiamos. ¿Qué tema la contaminación, Jorge y Tato? ¿Qué problema que hay que no nos damos cuenta que para las futuras generaciones va a ser un gran problema el tema del medio ambiente, ¿no, Tato? Sin ningún lugar a dudas. Hola, Jorge, ¿cómo va? Mucho gusto. Bien. ¿Cómo anda, Peli? Bueno, qué labor, qué trabajo. O hablando más en criollo, qué laburo, ¿no? El que tienen que hacer o el que realizan. Sí, y que... Porque no entendíamos que exactamente. Si no hubiera quien tirara, no tendríamos que hacer ese trabajo. Tato tiene, perdóname, Jorgito, Tato tiene una experiencia muy grande porque el problema que hay ciudades grandes como Francia de plástico en el océano. Sí, esto es mundial, Peli. Esto a nivel mundial. Las costas están, los peces muertos, comen el plástico, comen todo eso y se mueren. Como ellos y muchos animalitos que viven en el río. Parecería... Acá también pasa, igual que con el tema de los agroquímicos de los campos. Ahora cuando venga si viene lluvia, que hace falta, va a parar al río. Cuando se lavan los campos, con el veneno va para el río y después vienen todos los cardúmenes de peces muertos. Claro. Jorge, le cuesta a la gente tomar conciencia, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Acá estamos tratando de hacer entender que, por ejemplo, muchos me dicen, pero no podemos ir a pescar. Sí, hay para pescar, hay un tiempo, una cantidad y un tamaño. Claro. Para cazar lo mismo, no es que se iba. Hay que tratar de llevarlo más o menos al ecosistema, no es depredar. Bueno, todo eso tiene que ver con todo. En la escuela, este año no he ido. En la escuela, bueno, después tuvo la pandemia. Acá en la escuela rural y escuela adentro de la ciudad, tuve la suerte. Si sale ella, sería la mayor. A casi todas. Y los chicos son chicos de jardín, chicos de 6 años, de 8, de 10 y de 18 años. Y están tomando conciencia, porque yo veo que poco a poco se van agregando a lo que estamos haciendo. Participan. Y bueno, es un aporte que estamos haciendo para la naturaleza. Nosotros los pueblos originarios, dicen los mapuches, yo no sé si Tato no tiene sangre de extranjera o puede tener, el apellido es italiano, pero no sé si tenés, no sé si tenés algo de sangre originaria o la tenés por naturaleza. Exactamente, sí.
Bueno, mi abuelo, como bien decís vos, y de descendencia italiana, exacto, sí. Bien. ¿Y de parte de mamá? Y de parte de mamá, también, es cierto. Italiano. Y Jorge, vos, ¿cómo es el tema? Porque no tenés pinta, Jorgito, perdón, Lonco, vos no tenés nada de pinta de indio, lo mismo que me dicen a mí. No, yo tengo la suerte de tener dos etnias, incluso el domingo fui a la fiesta de ellos, siempre fui de chico. Yo tengo mi abuelo nacido en Navarra, padre de mi madre, directamente, vino a los 19 años, del País Vasco, de allá de Navarra. Se casó con una, entre comillas, mi abuela, india, era allá atrás es de Obriel más que nada, de atrás para el lado de La Pampa. Pará, entonces estaríamos hablando de una india Ranquel. De mi abuelo apellido Ferreira. Ajá. Bueno, es la familia, ¿cómo que se llama? Yo la encontraba siempre a las ñañas, la encontraba allá en Junín. Son bueno, no me voy a acordar el nombre de... No importa, Jorge, no importa, porque acá hay un tema. Jorge Domine es el loncolog de la comunidad Curá. ¿Cómo es, Jorgito, el nombre? Leufú Curá. Río de Piedra, quiere decir. Leufú Curá. Y tenemos a Tato en Bahía Blanca, que conoce bien sobre los pueblos originarios. Él es un hombre de pueblo, un trabajador social. Y tenemos en México a un curador, a un sanador que está por entrar en línea, Insti Minsky, que es argentino, pero trabaja con plantas sagradas. Y estoy esperando que llame, porque es un tema, el tema de las plantas sagradas, las propiedades curativas de las plantas, ¿no, Jorge? Muy bueno, muy bueno. Ahí lo tenemos, Insti Minsky. Mari Peñi. Mari. Bueno. Ahí lo tenemos, Insti Minsky. Hola, profesor. Aquí ando. Gusto en saludarlos. Un gran gusto. Un abrazo a la distancia. ¿Dónde estás, Insti Minsky? Contanos un poquito. Me encuentro en Ciudad de México en estos momentos. Volví hace poco de Argentina, así que bueno, a la vuelta del servicio. Un gusto saludarlos a todos y bueno, compartir esta tertulia. Bueno, mi presentación, cuando hablaba de Insti Minsky, un argentino en México, que has aprendido, ha trabajado con grandes sanadores, grandes curanderos, entre ellos Mamacuna, Oscar Campos Quinto. Contame tu experiencia en aquellas tierras mexicanas, con las plantas curativas, con las plantas sagradas. Lo cierto es que yo vengo de una familia de médicos alópatas, ¿sí? De medicina moderna, me crié en esa cuna. La medicina tradicional, digamos. Yo le digo medicina moderna, porque la tradicional es de la tradición originaria, de la que viene de los pueblos inmemoriales. Claro. Entonces hay que cambiar un poco ese concepto. Le ponemos medicina occidental y queda bien. También puede ser, pero también hay medicina moderna en el oriente, como también hay medicina tradicional. Y básicamente yo me crié en el contexto de medicina moderna, pero bueno, en la sangre de mis ancestros viene también, como la de todos, tengo entendido, conocimientos de saber tradicional, del uso curativo de las plantas, del manejo de la energía para el apoyo de las comunidades, de nuestras pequeñas sociedades. Y bueno, yo me formé en el campo de la academia a nivel muy avanzado, en estudios de ciencias humanísticas, y estando en México, radicándome en México, de alguna manera se despertó esa vocación y mi interés fue, habiendo tenido mis principales maestros en el campo de la medicina y la sanación aquí en México, volver al territorio llamado Argentina hoy en día para encontrar aquellos saberes, ¿sí?, de ese territorio, que según la historia, esta historia tan colonizadora, con las conquistas, con las guerras, pero tuve la fortuna de encontrarme con muchos maestros del linaje quechua, del linaje cacán, del linaje tupí guaraní, para poder conocer más sobre todos los misterios que encierra la naturaleza y sobre los misterios que encierra el ser humano cuando podemos acceder a esos estados más extraordinarios de conciencia para poder comulgar con nuestro propio espíritu y con el espíritu de la naturaleza. Profesor, así que es un resumen breve del camino. Profesor Insti Minsky, habíamos hablado fuera de... Sigue Jorge Domín en el centro, ¿no? ¿Sigue o salió de línea, Jorge? ¿Está en línea, Jorge? Sí. Lonco,
estamos hablando con Intimiki desde México y qué maravilla la medicina curativa, la sanación milenaria, ancestral de los pueblos originarios, ¿no, Jorge? Sí. Es la raíz. Claro. Y después, o sea, todo lo que es de natural tiene miles de años. Y aparte fue negado por la medicina occidental. Sí. Fue negado el tema del San Pedro, el tema de las plantas curativas, de las plantas sagradas, donde el hombre llega a una profundidad superior para transformar la contaminación en donde estamos inmersos, en este mundo tan lleno de cemento que es hoy las grandes ciudades, ¿no? Jorge. Exactamente. ¿Tato? Y bueno, lo que pasa es que, como todo que estamos hablando, se va a dar, tampoco se está dando una vuelta para atrás, en el sentido para las raíces. Y bueno, la medicina moderna, como dice el Penny, sí, por supuesto, se va, pero se va haciendo con la otra medicina natural. Claro, uno entra a una farmacia ahora y ve la farmacopea moderna, busca pina, sertal, ve todos los yuyos ahí, aloe vera, y realmente uno se da cuenta la importancia y la trascendencia que tienen las plantas curativas. Tato, ¿cómo está todo en Bahía Blanca este tema? Y ante todo, bueno, saludar a este compañero que se suma a esta llamada, un abrazo grande, nada más y nada menos que de México, así que qué lindo. Digo, muchas veces no me pasa que parezco el viejo de la familia. Ajá. ¿Por qué digo esto? Que se permita la expresión, por favor, sin ofender a nadie. Adelante. Pero yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a mis abuelos, que no tenían la vallaspirina o el sertal o el alical. O sea, había otras cosas como plantas que curaban las heridas, que curaban un raspón, que toma esto para el mal, para el dolor de estómago. Y cuando vos le decís eso, en mi caso, a mis nietos o mis hijas, medio como que te miran medio raro. Pero bueno, acá está a la vista que esas cosas todavía aún son muy útiles y sirven de mucho. Bueno, yo les voy a pedir permiso a ustedes, vamos a seguir hablando, y si ustedes quieren puede continuar todo el programa, no hay ningún problema. Pero a las 30 tengo una comunicación, ojalá salga todo bien, con un ulmen, un gran jefe ranquel, presidente de la Confederación de Ranqueles, de Loncos Ranqueles de La Pampa, que es Pedro Coria, que nos va a deleitar seguramente comunicándonos todo lo que se vive como hombre de la cultura indigenista y de la política del Consejo Aborigen de La Pampa. Así que bueno, con el permiso de ustedes seguimos avanzando y ahora no corte ninguno porque vamos a poneme un poquito el avance del programa y también a Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital todos los jueves 17:30 horas. A ver cómo es, no corten, Todos los jueves de 16 a 17 horas escuchá Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Bueno, ahí pasó, fue cortito, esto no es una gran producción, Tato, pido disculpas, pero tenía que pasar un poquito el aviso, ¿no, Tato? ¿Cómo? Ni hablar. Es excelente, es muy lindo, muy gustoso de estar participando de este lindo programa. Es toda una experiencia para mí
Así que muy contento de estar compartiéndolo con todos ustedes. Aparte de Tato, es un comunicador social de Bahía Blanca, Inti Mizki, es un hombre que se dedica desde hace muchos años, tiene un programa de radio en una radio AM 1080, LU3 Radio Bahía Blanca, que también sale por internet al mundo naturalmente, pero los domingos tiene 3 horas nada menos, y la gente se comunica, la gente pide. ¿Y qué dijo la gente cuando Argentinísima Satelital se va a hacer presente en Bahía Blanca, Tato? Mucha repercusión. De hecho, lo único que hice fue comentarlo en mi estado de las redes sociales. Cuando el domingo estemos en comunicación con Jorge, que podamos hablar y que un poco va a dar la voz de mando. Seguramente va a ser muy productiva todo esto que vamos a realizar desde Bahía Blanca al mundo, así que estamos muy contentos y también muy ansiosos para ver cómo la gente se hace sentir en cuanto a todo lo que esto significa, nada más y nada menos que compartir en Argentinísima Satelital estas lindas cosas que nos da la cultura, ¿no? Gracias, Tato. Inti Mizki, ¿cómo se vive el 1 de agosto a nivel universal? La tierra está en su mayor prosperidad. ¿Cómo se vive allí en México? Lo cierto es que no hay tanta presencia de la festividad acá en México como sí se puede ver, por ejemplo, en territorio argentino. Justo tuve la oportunidad de mencionar a Samamacuna, mostrando imágenes de la celebración en Andalgalá, Catamarca, en colegio, haciendo partícipe a niños de colegio. Y esa penetración, esa conciencia social está muy alejada de esta realidad más de Norteamérica, ¿sí? Por eso siempre es importante también valorar lo que sí hay como avanzado, está muy instalado en la sociedad argentina, de hecho el 1 de agosto, al menos desde mi punto de vista, y siento que es algo que hay que seguir como profundizando, hay que seguir teniendo presente, más que nada porque la conciencia de dónde vienen nuestros átomos, de dónde vienen los elementos que componen nuestro cuerpo, de dónde viene la fuente de la vida, es fundamental para estos tiempos donde parece que el intento del ser humano es el autoexterminio. Entonces, desde el punto de vista del agradecimiento a la tierra, de la conmemoración al espíritu de la tierra, de alguna manera podemos luchar un poco contra esa tendencia de colapso medioambiental por el cual estamos atravesando y que si no hay un cambio de alguna manera de paradigma, es muy difícil de revertir. Entonces ahí es donde entiendo que los derechos de la tierra son los derechos de alguna manera de la subsistencia del ser humano en este mundo. Yo les quiero comentar a los tres que parece que estamos lejos, pero estamos cerca de esta guerra preparada, parecería, de este consumo de arma masivo que hay ahora, y donde el hombre, con este tema de la entrada y salida de cohetes al espacio, la contaminación ambiental, y esta guerra que la tenemos cerca, ¿qué les parece el tema de la necesidad? ¿Qué necesidad tenemos de una guerra en el mundo? ¿Qué locura es esto, no? Cualquiera conteste, largue nomás. Al menos eso sí, cuesta creer que todavía pasen todas estas cosas. A veces uno quiere no querer saber más de esto, pero no deja de ser un gran problema que ahí habla de todo lo más que todavía estamos, ¿no? Cuánto tenemos que mejorar. Inti Mizki, ¿cómo se vive la guerra ahí en México? La verdad es que hay una guerra interina tan grande entre grupos concentrados de poder acá que no hay tanta presencia de lo que es la información relativa en Europa. Los conflictos parecen que son puramente del campo de lo político. Lo cierto es que hay mucha manipulación, ¿sí? Como hay una influencia tan grande de las líneas comunicativas norteamericanas, el punto de vista es el punto de vista imperialista norteamericano, entonces se demoniza a Rusia porque los intereses norteamericanos es defender básicamente a las corporaciones que tienen gran parte del territorio agroganadero en Ucrania. Entonces, cuando se habla muy en favor de una Ucrania romantizada, de ficción construida por los medios de comunicación. Entonces hay mucha manipulación en ese sentido. Bien. Jorge, esto pasa por la ambición desmedida del ser humano. Ajá. Jorge. No tiene límite. Está hablando Jorge Domine, que es el lonco. Es la ambición desmedida del ser humano. No tiene límite. Como decimos nosotros, 500 tú,
Trecalén, Tisú, Huente, Ñuque, Mapumeu. Un día caminaré solo sobre la madre tierra. Iñé, Antú, Trecalén, Tisú, Huente, Ñuque, Mapumeu. Taquibangué. Un día caminará solo sobre la madre tierra. Piénsenlo. Lonco, Jorge Dominé de Arrecife, provincia de Buenos Aires. Bueno, la gente se pregunta qué es una ceremonia, qué es a la Pachamama, qué hay que hacer, qué es una ofrenda. A ver, explicarle brevemente a la gente mientras esperamos a ver si sale Pedro Coria o lo llamamos directamente Fabricio Guerrero en los controles. Es una ceremonia, no es un ritual que se le agradece desde el 1 de agosto hasta el fin de agosto. En realidad se tendría que agradecer todo el año, porque todo el año nos dan los alimentos. Pero bueno, es una tradición del 1 de agosto hasta el fin de agosto. Todo el mes de agosto, claro. Se hace un vientre, se hace una rogativa, que eso de la rogativa hay que aclararlo, porque no es solamente ir y estar, y esa rogativa hay que mandarla hacia arriba para que sea escuchado. Tiene un respeto y a través del respeto después una alegría. Entonces, bueno, se hace la ceremonia, se hace el vientre, se le alimenta. El vientre es un agujero en la tierra, un pozo. Es un pozo que justamente... La tierra es, como dicen, es hembra. Claro, correcto. Incluso la ceremonia tiene que hacerlo una mujer. La Ñuque Mapu, Madre Tierra, Pachamama. Claro, es la misma con diferente lenguaje. Claro, correcto. Bueno, lo encabezaría una mujer y si es posible que sea de ese lugar. Al no haber una mujer, bueno, lo encabeza un hombre. Así sería. Bien. Lo tradicional es que se haga descalzo. Bueno, la ofrenda sea fresca, sean semillas, no contaminantes, nada de nylon, nada de papeles, todo que sea algo natural. Algo natural. Tato, ¿participaste mientras llamamos a Pedro Coria a ver si salimos al aire, Fabricio? Lo llamamos a Pedro Coria. Tato, ¿participaste de alguna ceremonia de la Pachamama? No tengo esa experiencia, no tengo esa hermosa experiencia. Sí, estaba escuchando recién a Jorge y he sentido por boca de gente conocida ese gran lo que se siente, lo que es. Y me gustaría mucho tener esa posibilidad, esa experiencia. Y recién escuchaba a Jorge lo de descalzo, dice que es tal la energía que uno tiene que, bueno, pasan cosas pero muy lindas, pero bueno, una cosa a lo mejor es contarlo y otra cosa es vivirlo. Creo que sería muy lindo, una experiencia hermosa para realizarlo, ¿no? Claro que sí, aparte la sensación, el sentimiento, la entrega tiene que ser total y podemos pedir para que no falte el agua, para que sea el agua justa para los sembrados, podemos pedir por la salud de nuestra familia, por la paz del mundo, aprovechemos, sigamos pidiendo por la paz, nunca hubo paz en el mundo, siempre hubo guerra en distintas partes del mundo. Entonces podemos pedir por la paz y por nuestra propia paz, porque si nosotros no tenemos paz no la vamos a lograr. Seguramente, creo que, como solemos decir a veces, debemos empezar por casa, ¿no? Y después, claro, que no pasen más estas cosas de la que, bueno, nosotros no hace mucho tiempo tuvimos una que nos dejó muy malos recuerdos, por cierto, así que estaría bueno pedir todos los días que no haya más guerras. Pues a ver, Penny, cuando hago las rogativas yo empiezo por ahí, siempre. Pedro Coria. En todas las rogativas que hago y la mayoría las hago en voz alta. Permítame que voy a saludar a Lulmen, a ver si me escucha Lulmen. Mari, Penny. ¡Ey, Lonco! Pedro Coria desde La Pampa. Ulmen. ¿Está por ahí, no? Estamos acá en AM 1010 Onda Latina, desde Buenos Aires al mundo. Y bueno, y estamos comunicándonos desde México. Inti Miski, que es un médico sanador allí con plantas herbolarias. Pedro Coria, está Tato
Cirulo desde Bahía Blanca, un comunicador social, y tenemos a Jorge Omar Dominé de Arrecife, un lonco love de la comunidad. Oh, sí lo conozco al lonco. ¡Mari! Mari, lonco, un taimí. Pedro, buenas tardes, querido. Mari Peñi, estamos hablando con el UNMEN Pedro Coria de La Pampa. ¿Cómo está todo por allí, Pedro, querido hermano? Bien, acá, bien, en La Pampa. Disfrutando un solcito bastante primaveral. Bueno, en este momento estoy en la casa de mi hija, recién llego de viaje, tengo que salir de vuelta, así que bueno, trabajando, trabajando un poco. Hace poquito, en el programa anterior, Pedro salió desde el Neuquén, Jorge Purrán, que es un lonco del Consejo Zonal de Loncos, que están trabajando con este tema de los permisos para vaca muerta. ¿Cómo ves todo eso, Pedro Coria? A ver, contame porque no vi nada. ¿Cómo los permisos para vaca muerta? Claro. ¿Permisos de explotación? Claro, en realidad se está buscando un reconocimiento, porque justamente el vaca muerta se inicia entre Trayén y es uno de los campos de un diputado del PRO, y están tratando de que no le corresponda ninguna autorización, de que no son tierras mapuche, parece, y por lo tanto están tratando de esquivar todo eso. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, a ver, en realidad no tiene mucho que ver con si son mapuches o ranqueles, es la madre tierra. Y si nosotros lo que tenemos que aspirar es a que no esa madre tierra, digamos, no sea profanada de semejante forma. Nosotros deberíamos estar prohibiendo el proyecto Vaca Muerta, ¿no? Como pueblos originarios, no pidiendo que no se beneficie el diputado y que nos beneficie a los pueblos, porque si no estamos cambiando la plata, digamos, ¿no? Y el beneficio que la madre tierra le da a este sistema lo reclamamos para nosotros, y no es así. Nosotros tenemos que estar en contra de la explotación. Creo yo, no sé cuáles fueron las declaraciones del PEN. Jorge Purrán hablaba de esta cuestión, ¿no? Que, bueno, el gobernador está haciendo reuniones con el Consejo Coordinador de Loncos de ahí de la zona donde se inicia donde están proyectos de... Ya se comenzó Vaca Muerta hace 20 años que está en proyecto, y ahora parece que se está ejecutando. Va a unir la provincia del Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe. Va a terminar en San Genaro, Santa Fe. Y el tema es ¿no? Buscan de alguna forma, el proyecto se va a hacer sí o sí, pero no hacen participar a ninguno de los pueblos originarios de aquella zona, ni en nada, en absolutamente nada, porque realmente lo deberían, si es que realmente es para el bienestar de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Pampa, porque va a transitar por todos esos caminos, va a dar muchos beneficios y demás, deberían los pueblos de aquel lugar tener alguna participación o no, como está ocurriendo en algunos estados en Estados Unidos. El 169 de la OIT obliga a los estados a la consulta libre, previa e informada a los pueblos. Los pueblos podemos reclamar que se efectivice el 169 de la OIT, reclamarle al Estado, ¿no? Para que nos consulte. Ahora, al Estado, a este Estado que vino por todo, ¿no? Desde la conquista hasta ahora, desde el mal llamado descubrimiento hasta ahora, no va a permitir que los pueblos indígenas demos nuestra opinión. Por lo tanto, a mí me parece que la lucha es desde la calle, desde la resistencia, desde el cerco, desde no dejar pasar. Pero bueno, es un Estado del cual se sirve de la Ñuque Mapu, de nuestra tierra, en todo sentido, ¿no? Desde la plantación de soja hasta la explotación minera. Así que... tenemos lo que tenemos, el Estado que tenemos, y tenemos la fuerza que tenemos como pueblo indígena,
y tenemos que usar la fuerza como pueblo indígena para tratar de resistir y no permitir que pasen estas aberraciones, ¿no?, con nuestra madre tierra. El tema Así que esa es la posición, no hay otra posición, no hay que decir, bueno, a ver, sí, vamos a cambiar, vamos a decir que de alguna manera chorree algo para los pueblos, chorree sangre de nuestra madre para nosotros, y eso no tenemos que permitirlo. ¿Cómo está Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué dicen ustedes, muchachos, de lo que dice el lonco Pedro Coria, Ulmen Pedro Coria de La Pampa? Muy bien, muy bien. Jorge. ¿Sí? ¿Cómo andás, Peli? Bien, Peli, bien. Bueno, no, por supuesto, hay que participar y hay que dar una unión en los pueblos originarios. Porque si no estamos medio desparramaditos, no hacemos fuerza. Entonces los pueblos originarios tienen que, cada uno, ir tratando de, realmente y masivamente, de buscar la unión. No, ya sabemos lo que pasa. Y nosotros creo que nosotros tenemos ahora en octubre, el fin de semana del 28, el encuentro nacional, el 14º encuentro nacional de naciones y pueblos indígenas en Neuquén, que lo está organizando la Confederación Mapuche, y bueno, de ahí saldremos a expresarlo, ¿no? Todos los pueblos de lo que es hoy Argentina, en contra de esos atropellos a nuestra madre. Creo que eso es lo principal, creo que la unidad de los pueblos tiene que darse de alguna forma para poder resistir a estos atropellos. No hay otra forma, porque lo que le sucede hoy, con Vaca Muerta, sucede con Famatima y sucede con tantas otras explotaciones a las que somete el blanco a nuestra madre tierra, y tenemos que dar la resistencia de donde la tenemos que dar, es decir, pedirle al Estado la consulta libre, previa e informada, es como dijo alguna vez una presidenta, un presidente en la Argentina, y bueno, si a las comunidades las tenemos que sacar de ahí y ponerlas en otro lugar, las vamos a sacar y las vamos a poner en otro lugar porque el Estado necesita esa explotación. Y no se trata de decir el territorio es mapuche, el territorio es ranquelo, el territorio es huichí o toba, sino que es territorio indígena. Toda la vial es territorio indígena. Y nosotros estamos llamados a cuidar la tierra, nuestros ancestros nos han dejado para eso. Pedro, permítame que le voy a hacer una pregunta al Ulmen Pedro Coria de La Pampa. Pedro, ¿alcanza con el perdón del Papa en la Araucanía y allí en el Canadá? No alcanza. A ver, la Iglesia no tiene que solamente pedir perdón. A ver, la Iglesia tiene que reconocer la persistencia étnica de los pueblos y obligar a los estados también, porque las iglesias tienen injerencia ante el Estado, obligar a los estados la reparación histórica hacia los pueblos. Es decir, la única forma de que nosotros podamos cuidar nuestro territorio, nuestra tierra, va a venir con la reparación histórica. Si no hay reparación histórica no hay vuelta de los pueblos indígenas, solamente vamos a expresar lo que sentimos y lo vamos a dejar ahí nomás, porque encima, cuando tienen que atropellan, cuando tienen que desalojar, desalojan, nos tratan de usurpadores, que estamos violando la propiedad privada, bueno, y todo eso que este Estado ha instrumentado para seguir la conquista, ¿no? Porque sigue la conquista, es silenciosa, el genocidio sigue siendo silencioso, pero sigue siendo, ¿no? Nuestros hermanos ancianos y niños mueren de hambre, de desnutrición, y tiene que ver con la conquista, tiene que ver con que este Estado tiene una clase en el poder que es la misma que vino con la mal llamada con el mal llamado descubrimiento de América. Lonco, digamos, en 1994 se reformó la Constitución. ¿Eso tampoco alcanza acá?
¿No se está cumpliendo nada de lo que dice la ley? Mira, hermano, en 1853 la Constitución mandaba al Estado tener trato pacífico con los indios. El trato pacífico con los indios lo demostró el Estado argentino en 1879 con la conquista del desierto. En el 94 nadie nos regaló nada, nosotros fuimos a la reforma de la Constitución, fuimos constituyentes, muchos hermanos que hoy no están y otros que están fueron constituyentes y logramos meter, porque este Estado justamente estaba preocupado y la clase política estaba preocupada por la reelección, entonces pudimos meter el artículo 75, inciso 17. Pero no se cumple tampoco, solamente se cumple, sí, bueno, a ver, tenemos una comunidad, nos reconocen como pueblo persistente, pero de ahí a pasar a tierras aptas y suficientes, a los títulos de las que ocupamos, nada, no hay nada de eso. Así que, digo, es una cuestión política que los estados, donde pueden, lo transforman en una cuestión social. Como dijo el lonco Germán Canoé, nuestro gran referente, el Estado nos atiende como pobres y nos quiere seguir atendiendo como pobres, no quiere dar el salto. Acá el gobernador, en la apertura de sesiones del año pasado, dijo la cuestión indígena en La Pampa va a pasar a ser una cuestión política. Y sigue siendo una cuestión social, porque cuando nosotros le decimos ¿qué tiene que ver, cómo es el tema de la cuestión política, que tiene que ver con la reparación histórica de los pueblos, el pueblo ranquel en particular en la provincia de La Pampa? Listo, se va, queda en discurso nada más. Estamos hablando del gobernador Silioto, ¿no? En La Pampa. Sí. Porque ustedes tienen el Consejo de Política Aborigen de La Pampa y está la Confederación del Lonco, ¿no? Claro, nosotros tenemos, el Consejo Provincial Aborigen, es la adhesión de la provincia de La Pampa a la 23.301, a la que creó el INAI. Acá se creó el Consejo Provincial Aborigen. Tenemos de las comunidades ranqueles, tenemos el Consejo del Lonco, de comunidades indígenas de La Pampa, y en lo que es el territorio ancestral, que tiene que ver con Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, San Luis, Mendoza y La Pampa, tenemos la Confederación Ranculche, la Confederación de la Nación Ranculche, que fue creada, que fue dada a conocer ese 19 de abril del 2022. Así que bueno, ya somos más grandes, estamos más crecidos y la lucha desborda por todos lados, ¿no? En cada lugar, en cada comunidad, en cada provincia, en cada pueblo. Sigue la lucha del pueblo indígena. Y es muy importante un tema que me permita, con el permiso de ustedes, yo digo que no es un tema de los viejos, la cuestión indígena está pegando muy fuerte en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pedro? Sí, por supuesto, cada vez se interesan más, cada vez más hay más autorreconocimiento, pero también se nos complica a los que estamos, digamos, militando la causa indígena desde hace mucho tiempo, convocar a los que se autorreconocen y a los jóvenes de la comunidad a entablar una lucha que lleva años y que va muy despacio, digamos. Los logros que podemos haber tenido son muy pequeños, digamos, y cuando el joven entiende que la cuestión indígena es una cuestión política, que hay un Estado de atrás que no cumple con las obligaciones, medio se echa para atrás. Pero bueno, igual de todas maneras está avanzando y los jóvenes están empezando a participar y eso se está viendo en cada cajón donde nos juntamos. Jorge, ¿cómo estás ahí en Arrecife? Vos tenés una linda familia y yo veo que cada vez estás llegando más a las instituciones públicas. ¿Se necesita modificar las currículas definitivamente para que en los colegios esté realmente la cultura de los pueblos? No, están muy interesados, incluso los docentes. Hoy tengo una hija que es docente y tiene que dar la clase de pueblo originario. Ya está puesto en el... Lo que pasa es que nos ganó esta maldita pandemia y nos frenó todo. Estábamos trabajando muy bien con los colegios.
están muy interesados, incluso se lo pide el Ministerio de Educación, de que den la clase, y acá, viste, no hay mucho quien pueda enseñarlo. Bueno, yo le doy la mano. Ahora, lo hagamos, por ejemplo, ahora el domingo que hagamos la ceremonia, vamos a poner unos sauces ahí. Van a ir chicos de la escuela. Vamos a poner un sauce cada, o sea, entre 4 o 5 un sauce. Vamos a plantar. Vamos a, o sea que están interesados, le está gustando y bueno, cada vez se acoplan más. Pero hay veces que no alcanza la enseñanza por el tema de movilización, porque habría que traer, por ejemplo, una persona de otro lado para que dé una clase un poquito más grande, como es el PEN y como otro, y bueno, a veces no se puede. Entonces, es muy lerdo, pero la juventud está muy interesada. Y mucha gente también, gente grande que han sido historiadores, han trabajado en escuelas, han sido docentes. Ellos comparten la ceremonia, vienen. Vienen a cuando hacemos la ceremonia, hace poquito, el 21 hicimos el Huetripantu y vino mucha gente. Y hasta el otro día, la noche entera, aire libre, tenemos nosotros, acá estamos al aire libre, bajo las plantas, hermano. Y la gente, gente grande, gente han venido de Villalina, viene la gente de Chubut, viene la gente de Rosario, y bueno, han venido de afuera para compartir con nosotros. Bien. Tato, ¿cómo ves todo este tema de la indiada? Con todo respeto, claro. ¿Cómo lo ven Inti Miski? ¿Cómo están escuchando a los loncos? Muy interesante, por lo menos para mí, tratando de hacer de hacerse un montón de preguntas. Así que muy lindo, la verdad que contento de compartir este lindo programa con gente que, por lo que veo, sabe mucho, y que acá en la ciudad a veces no tenemos esa clase de preguntas, y no estaría mal desde cualquier punto del país apoyar esta clase de cosas, de iniciativas y de trabajo, ¿no? Porque esto es algo que desde hace mucho tiempo vienen tratando de solucionar, y que lamentablemente, bueno, no son escuchados, ¿no? Pero sinceramente muy atento a lo que decían nuestros compañeros desde cada uno de su lugar. Ahí en Bahía Blanca, el tema de los blandengues, ¿no, Pedro Coria? Hay una esquina, inclusive en Bahía Blanca, donde hubo una matanza también, ¿eh? Pedro. Sí. Bueno, la historia de nuestro territorio es muy amplia, y lo que decía el lonco Domé, él la avenida le buscó, así que sabe también cómo nosotros hacemos el Huetripantu acá, con 17 grados bajo cero, a la intemperie, a veces justamente con lo que decía recién, como nos ayudan como pobres nos ayudan para que nos juntemos, para que consigamos alguna trafi, pero eso es todo un saludo a la bandera, Peñi. El tema de la visualización, sensibilización, difusión, eso el gobierno no tiene ningún problema. Ahora, cuando vos vas a tocarle la palanca clave al gobierno, que tiene que ver con que vinieron, nos invadieron, nos desterraron, nos quitaron la lengua, nos quitaron la cultura, y hoy la lucha indígena ha demostrado la persistencia étnica y cultural, y las leyes dicen que tiene que haber una reparación histórica. Ahí cuando le toca la palanca clave del Estado, el Estado dice, no, bueno, hasta ahí nomás, bueno, es decir, a los indios pobrecitos los ayudamos, ahora los que vienen a reclamar que se cumpla la política, no. A esos son terroristas, ¿no? Y si tenemos... Claro, son terroristas. Tal cual. Y si lo tienen que matar, los matan, como dijo Mariano Rosa. Es decir, Tanguitruner, cuando le dijo a Mancilla, dice, a ver, nosotros sabemos que ustedes, dicen los blancos, cuando nos pudieron matar, nos mataron, y si nos pudieran volver a matar, nos matarían, y nos siguen matando. De alguna forma nos siguen matando. Y negando... Y nos han matado todo, ¿no? Nos han matado a grandes dirigentes, y nos han matado la cultura, y nos han matado la lengua, y nos han matado a veces hasta la dignidad, porque hay hermanos que
indignamente se entregan a veces al Estado para hacer una campaña para el Estado. Correcto. Y bueno, y eso también. Nos han negado nuestra medicina, Pedro, nuestra forma de curar. Nuestros loncos, nuestros piliancuses, nuestras machi han sido mutiladas, torturadas, quemadas. Se ha practicado la hoguera con nuestras mujeres y hombres sabios, ¿o no? Y tal cual, vinieron a eso, sabían por dónde ir, sabían que tenían que ir por justamente para atacarnos la espiritualidad, que es la que nos sostiene, que es la que nos mantiene en armonía con la naturaleza. Vinieron a atacar eso, entonces nos quisieron dar ejemplo con eso de matar a las machis, descuartizarlas, desparramarlas por todos lados, y imponernos encima imponernos un Dios que nos metió miedo, ¿no? Así que, bueno, digo, sigue, el genocidio sigue en pie, viene desde siempre, y nosotros seguimos en pie de lucha, y vamos a seguir porque es nuestro mandato ancestral. Muy bien. Y no nos van a parar. Correcto. Este programa se llama Wenyun Mapumue, Volver a la Tierra, va por radio AM 1010 Onda Latina, por todas las redes sociales, queda grabado en YouTube. Y quería preguntarle a Instiminsky, como para ir cerrando, nos quedan 3 minutos, va a haber otra, llamame, profesor Instiminsky, querido hermano, ¿cómo ve todas estas reflexiones de los loncos aquí en Argentina? Yo siento que es un gran momento histórico para que los pueblos originarios den un paso social y político muy importante. Es un momento donde la población en territorio argentino está frente a una situación muy escéptica en lo que son las propuestas electorales. Un partido político indigenista que una a todas las culturas que hay en nuestro territorio de cara a presentarse a elecciones, creo que podría ser una oportunidad muy importante frente a lo que es la voz sabia de los pueblos originarios, que de alguna manera podrían levantarse como una defensa ética y moral del sustento básico de la vida, que es lo que hoy en día no garantizan las fuerzas políticas hegemónicas. Hace un tiempo estábamos hablando con un grupo de calchaquíes en La Rioja y con el maestro Bayá y otros más, respecto a que ese discurso no tiene que ser un discurso revanchista, de enojo, de pasado, sino plantear todo lo que es la sabiduría originaria como esa sabiduría que se guardó para salir en momentos de emergencia. Y estos son momentos de emergencia no solamente de prosperidad de la vida en el planeta Tierra, sino de viabilidad de la vida social y política en Argentina. Entonces creo que puede ser un gran momento para que aparezcan los abuelos del territorio, a proponer de alguna manera, liderar el cambio hacia un modelo de vida mucho más equitativo, mucho más integrativo con la tierra, con una ética de la administración de los recursos que no parece que se vaya a encontrar hoy en día en el campo de la política ordinaria. Ulmen Pedro Coria, Instiminsky de México, Tato Zuruolo de Bahía Blanca, Jorge Omar Dominé, lonco, comunidad mapuche de Arrecife. Yo los despido con una fafán. Se terminó el tiempo, gracias, están todos invitados. Marichihue, gracias Pedro, Peucayá, Jayaya, chao Instiminsky, chao, Jayaya, chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Flash de noticias.